Bienvenidos al podcast de la OTL-PUCB, donde aprenderás sobre temáticas relacionadas a propiedad intelectual y transferencia tecnológica. ¿Te interesa? Ponle oreja. Bienvenidos y bienvenidas al sexto capítulo del podcast de la OTL-PUCB. No sé ustedes, pero yo me siento con harta energía hoy día y es que hoy hablaremos de un tema que por lo menos para mí es súper interesante. Hablo de ciencia, innovación, pero más específicamente del consorcio Science Up. Pero antes de presentar a nuestro invitado, saludar a Vania Badilla. ¿Cómo estás, Vania? Hola, Anto, muy bien. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de grabar un nuevo podcast. Y finalmente, saludar a Etienne Tupé, director de Incubación y Negocios en la Vicerrectoría de Investigación y Estudio Avanzado de nuestra universidad, pero además director ejecutivo del consorcio. ¿Cómo estás, Etienne? Hola, Antonia. Hola, Vania. Muchas gracias por la invitación y aquí muy bien también en este podcast para hablar del consorcio Science Up. Y Etienne, y antes de comenzar con este podcast, ¿cómo te fue la pandemia? Ya estamos casi saliendo, pero ¿qué echáis de menos? ¿Qué has vuelto a hacer? Cuéntanos un poquito. Ahí estamos, casi saliendo un poco esto de abrir un poco la mente y los espacios y de volver a trabajar y juntarse con los equipos, que yo creo que la virtualidad, por supuesto, tiene muchos beneficios, pero también yo creo que un tema que se ve completamente afectado tiene que ver con el capital social y el trabajar articuladamente, verse la cara, conversar, almorzar en forma conjunta, pensar. Nosotros en todos los equipos de la vicerrectoría, y a ustedes también les pasan de esto de que, oye, tengo la idea de formular tal proyecto, postular tal acción, cómo de alguna forma seguimos contribuyendo a posicionar la universidad en el trabajo en la región de Valparaíso y en el país, sobre todo de los temas que nos convocan desde ciencia, desarrollo de negocio. Entonces, siento que ese espacio ha transitado bien a lo virtual, pero no es para nada reemplazable. Y estamos contentos de alguna forma de volver a vernos. Ya hemos estado en una transición media piloto en los últimos meses, cuando las condiciones sanitarias lo ha permitido, así que por supuesto más contentos de trabajar porque implementar y desarrollar los proyectos que estamos llevando físicamente es mucho más, es mejor. Y también pensar en nuevas ideas, sobre todo desde el próximo año en adelante, porque evidentemente ya se nos viene el fin de año y yo creo que mentalmente después de casi ya 2 años de encierros hemos estado bastante cansados. Así que de alguna forma yo creo que el encierro ha permitido personalmente a pensar mucho en postular proyectos, nos ha ido súper bien, muchas acciones nuevas y también tratar de hacer deporte cuando se puede en lo personal. Así es, por si no lo saben, la próxima semana empieza este modelo híbrido para nosotros, para los trabajadores que están, no sé, por ejemplo, en Casa Central, y se empieza, nos vamos a volver a ver, a hablar y todo eso. Pero yo quiero conocer en qué contexto nace y cuál es el propósito del consorcio. Y aparte también me gustaría saber cuánto tiempo dura este consorcio, si nos pudieras responder, Etienne. Vale, bueno, el consorcio Science Up es un consorcio conformado entre la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Santiago de Chile, conformado al alero del programa, del programa público Ciencia e Innovación 2030, que parte la Corfo en el año 2018. Este es un programa que está estipulado en 3 fases, siguiendo un poco también todo el aprendizaje y lo que hereda Corfo principalmente desde Ingeniería 2030, y digo Corfo porque el programa de Ciencia 2030 ha transitado desde este año hacia la NID, así que por nuestra parte nuestro consorcio tiene un diálogo bastante directo y fluido a través de todos estos meses que hemos desarrollado la implementación del consorcio, tanto con ANID como Corfo. La primera parte del consorcio tenía que ver con el diseño de un plan estratégico para transitar desde las facultades de ciencia de las 3 universidades que conforman el consorcio hacia temas más vinculados con el sector productivo privado, con la ciudadanía,
cómo finalmente se vinculan y pueden tener una mejor sinergia en las capacidades de investigación científica, investigación aplicada sobre todo, y desarrollo tecnológico de nuestros académicos y en particular nuestros estudiantes, que este es un consorcio principalmente enfocado en la formación de los estudiantes, los actuales y los futuros, cómo también se vinculan con necesidades, problemáticas, con lo que le pasa a la sociedad y al sector privado, y cómo desde la ciencia se puede contribuir a avanzar en abordar estas problemáticas con nuevas propuestas de desarrollo tecnológico, con nuevas propuestas de proyectos de investigación aplicada, muy de la mano de la co-creación entre academia y empresa. Entonces, esa primera fase, que fue el diseño de este plan estratégico, que nos llevó también a visitar universidades del extranjero de referencia que fuesen similares a nuestras 3 universidades que conforman el consorcio, nos permitió establecer cuáles son nuestras principales brechas para abordar estos temas de innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento de base científica tecnológica, y también desde armonización curricular, porque cuando estamos hablando de la formación de los estudiantes nos tenemos que ir a la sala, y ahí los académicos son un principal actor que nos permite llegar con el objetivo de que los estudiantes sean más creativos, abran su mente, piensen en poder emprender, y que sí se puede emprender desde la ciencia, desde resultados de investigación. Entonces, toda esta primera parte nos permitió identificar estas brechas, tener una propuesta de plan estratégico que lo finalizamos a principios del año 2020, justo en la pandemia, en marzo. Y ahí este plan estratégico fue el principal insumo para postular a la segunda fase de implementación de este plan estratégico del consorcio, que conforman nuestras 3 universidades, y esta segunda fase en la que estamos parte a fines de diciembre del año pasado. Afortunadamente nos fue bien en la adjudicación del proyecto y nos va a llevar trabajando por los próximos 6 años. Así que de los 6 años llevamos trabajando en esta segunda fase de implementación del plan estratégico recién casi 10 meses. Así que ha sido un proceso de 10 meses virtuales. Recién nos pudimos juntar físicamente la semana pasada en la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, que fue súper exitosa y muy eficiente esa jornada, porque de alguna forma nos permite ir trabajando colaborativamente y en conjunto en las temáticas principales del consorcio, que temáticamente hablando son 3. Uno que tiene que ver con la armonización curricular o el currículum, lo que pasa en la sala de clase, cómo podemos contribuir a fomentar la innovación, el emprendimiento y la creatividad en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, la multidisciplinariedad, el trabajo en equipo con otros estudiantes de otras facultades. Eso es súper importante. Lo segundo, que más tiene que ver con los temas OTL, de transferencia tecnológica, cómo nos vinculamos de una mejor forma desde las capacidades de investigación de las facultades de ciencias con la sociedad y el sector productivo privado a través de distintos programas que estamos diseñando ahora conceptualmente, que tienen que ver justamente con un mayor desarrollo de tecnología, mayor desarrollo de emprendimiento de base científica tecnológica. Estos temas son súper incipientes, pero estamos en un buen pie, porque igual nuestras universidades llevan hartos años de aprendizaje en cómo se fomenta el emprendimiento, pero en particular de base científica tecnológica se da menos. Los estudiantes de ciencia están mucho más alejados de estas temáticas por naturaleza, porque principalmente investigan o están en el laboratorio, o en fin, es una disciplina científica que no necesariamente los lleva a pensar en lo que pasa en la sociedad, en lo que pasa en una empresa para contribuir desde su experiencia. Y el tercer tema que es súper importante tiene que ver también al alero de la política de género que se promulgó recientemente y que impulsó la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de nuestro país. Tiene que ver en cómo visibilizamos también a la participación de la comunidad, de alguna forma, de académicas, de estudiantes, de investigadoras en todas estas temáticas, darle un nivel superior, visibilizar, difundir y trabajar en forma conjunta por superar las brechas de géneros que hay en el trabajo en todos los temas que convoca el consorcio. Así que estamos en estos 3 pilares trabajando por los próximos 6 años y llevamos 10 meses de trabajo colaborativo en forma conjunta, así que nos queda harta pega por delante. ¿Tiene relacionado con esto cómo ha sido el trabajo de coordinación entre las 3 universidades socias? Súper positivo, porque tenemos esta base de confianza de haber trabajado 1 año y medio en la etapa del diseño. Nos ayudó mucho a establecer un trabajo colaborativo, una confianza, una buena onda personal y profesional, tanto de profesionales que trabajamos en las vicerrectorías de investigación, principalmente con los equipos de los decanos de las facultades de ciencia y con los académicos también, porque
este es un consorcio que es muy co-creado entre académicos y digamos, profesionales de la vicerrectoría, donde el principal foco, como te comentaba, son los estudiantes. Así que a través de los distintos talleres, sobre todo privilegiando el tema regional, tratando de tener durante la primera etapa del diseño del plan, tener trabajos en distintas regiones, en las regiones que estamos, por supuesto, en las 3 universidades, lo presencial, también tuvimos 2 giras al extranjero, que de alguna forma, siempre pienso que es como casi medio reality, es como que estamos en un espacio que nos tenemos que conocer, discutir, conversar, exponer nuestros puntos de vista, y yo siempre destaco que ha sido un trabajo súper colaborativo, con un espíritu que además los 3 rectores lo tienen súper claro, los decanos también y los vicerrectores de investigación. Por lo tanto, ese primer trabajo, etapa, fue como de mucha generación de confianza, que nos permite tener un trabajo mucho más en equipo en esta segunda fase de implementación, que además como es más grande y con más desafíos y más tiempo, también hay muchos profesionales que se han ido incorporando también al trabajo, y eso es súper bueno porque nos permite desarrollar un trabajo colectivo de una forma bastante, yo te diría, con un espíritu bastante bonito de co-construcción y democrático. Y así lo hemos visto. Hay varias publicaciones que, si quieren seguir al Instagram del consorcio, suben constantemente publicaciones sobre todo el trabajo que se está haciendo entre las 3 universidades. Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia de transferir y compartir conocimiento entre las instituciones de educación superior? Mira, yo creo que en primer lugar aquí son 3 universidades que somos bien cuidadosas una con la otra y respetuosas en términos de que algunas tenemos más o menos experiencia en estas temáticas, pero hemos también ido trabajando ya hace bastantes años en estos temas. Hemos ido también diseñando, implementando en nuestras propias unidades de apoyo a los temas de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica. Tenemos unidades de emprendimiento, tenemos hoteles, tenemos dirección de innovación, de incubación de negocios, en fin, prototipaje. Todas estas temáticas yo siento que es como el armado, es como el cuerpo, el sostén que le da a la institución a estas temáticas, que uno lo prepara y lo diseña con un espíritu súper bonito, que finalmente aquí el principal foco tiene que ver con los estudiantes, es decir, un estudiante en una universidad está en constante formación, conocimiento científico, tecnológico, y es como en los músculos. Entonces nosotros como universidad se forman profesionales, y todas estas temáticas tienen que ver con fortalecer ese proceso de formación que es complementario. Todas estas temáticas hacen que un profesional de nuestras universidades, desde las facultades de ciencia, tenga otra mirada al egresar, sea más resiliente, tolere el fracaso, todos los temas que tienen que ver con emprendimiento y creatividad, focalizarse en el problema, no en la solución. ¿Cómo te muestro otro mundo? ¿Cómo es factible realmente emprender desde la ciencia? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo te ayudo? Ese es como el principal desafío, y es el propósito y la contribución que hace el consorcio a la formación disciplinar de los estudiantes. Dicho eso, siento que nuestras 3 universidades han transitado un camino bastante exitoso, también mucho de aprendizaje, de ir como ajustando el mensaje, la estrategia, los programas que también se destinan desde cada una de las universidades para fomentar estos temas. El consorcio viene a fortalecer este trabajo, y también tiene que ver mucho con cultura, en cómo primero compartimos el conocimiento entre nosotros mismos, y además cómo también nosotros promovemos que el estudiante y también los académicos de las facultades de ciencia sepan de que todo lo que están haciendo tiene un impacto, las investigaciones científicas, de cómo se pueden generar más patentes, de tener más spin-off, pero tiene que ver mucho más de los indicadores y los desafíos y los resultados a los cuales uno quiere llegar. Esto es muy de cultura, y de cultura de promover estos temas, de sensibilizar estos temas, de difundir estos temas, y esa es una tarea súper titánica en la cual el consorcio en estos primeros 6 años se tiene que enfocar, sobre todo al principio, en cómo transitar. No podemos cambiar la realidad de un día a otro, por lo tanto es un proceso, y tenemos que transitar, tenemos que empezar por experiencias piloto, tenemos que conversar con los estudiantes, tenemos que conocer a los estudiantes que más están interesados en estas temáticas. Sabemos que no es el 100%, sino que son algunos, y tenemos que mapear, conocerlos, qué les gusta, qué es lo que no les gusta. Además estamos todavía mucho en la virtualidad, en la presencialidad, entonces es distinto también. Hay mucho uno necesita saber cómo los motiva más,
para que exista esta sinergia y coherencia entre todo lo que uno puede pensar, diseñar con mucho cariño, tenga realmente un resultado concreto en los desafíos que uno tiene en mente a la hora de implementar todos estos programas, que es lo que estamos haciendo hoy en día desde el consorcio. Así que es una tarea bastante titánica, pero lo bonito es ir aprendiendo en el camino. Si aquí no hay recetas para ser exitoso, uno puede ver cómo lo hacen otras universidades de nuestro país, no sé, del extranjero, pero finalmente la cultura, una cosa es la cultura Chile, otra es la cosa es la cultura cada una de nuestras regiones en la que estamos, y también después la cultura institucional. Entonces, de alguna forma también tenemos que ser súper claros de que aquí hay un trabajo que es bastante intenso, porque estos temas tan explícitamente desde las facultades de ciencia, con foco 100% en las facultades de ciencia, no se habían desarrollado antes. Entonces es un aprendizaje para las vicerrectorías de investigación, para los decanatos, para los académicos y, en fin, para un mundo de personas que estamos con el mismo objetivo común que nos convoca a desarrollar este consorcio. Etienne, ¿y qué actividades, convocatorias, iniciativas tienen actualmente? ¿A quiénes están destinadas? Mira, principalmente yo creo que hemos sido súper como... ¿cómo se dice? Enfocados en fomentar el emprendimiento y todo lo que tiene que ver con la investigación y todo lo que hacen principalmente las académicas, las estudiantes. Hay que decir que el hecho de que en este consorcio, en esta etapa de implementación del plan estratégico, exista un eje que tiene que ver con el tema de género y cómo fomentamos el liderazgo y la participación femenina. Este eje no existió en la primera fase del diagnóstico del plan estratégico, del diseño del plan estratégico. Por lo tanto, partimos, yo digo, ni siquiera partimos en el 0, partimos en el -2 con estos temas. Entonces hay mucho que culturizar y que impulsar y promover la participación de las mujeres en charlas, en estos temas, en cómo visibilizamos el trabajo con el sector productivo, sector privado, con colegios, también cómo sensibilizamos también de la importancia de ser científico y ser científica en este caso, que sí se puede, los temas de brechas de género, en fin, hay mucho trabajo en ese eje que es importante, ser rápido en que exista una nivelación con respecto a los otros temas que estamos hablando. Y el otro también, que estamos en una fase de diseños conceptuales de cómo podemos implementar metodologías de innovación en estudiantes y en académicos al interior de las aulas de las facultades de ciencias en estos meses que van quedando de fin de año y hacia inicios del próximo, para poder pensar en desplegar muchas cosas más que crucen con de hacerlas a través de un calendario académico que parte en marzo, cuando los estudiantes vuelven a la universidad. Entonces, estamos en un periodo de octubre a enero, te diría yo, que es muy de piloto, de mapear, por una parte, metodologías de innovación de las Maker Labs, que es todo el trabajo que vienen haciendo los profesionales de los laboratorios de prototipaje de las 3 universidades que conforman el consorcio, y que también heredan mucho de lo que se hizo en Ingeniería 2030, cómo transita y cómo se extrapola a Ciencia 2030, y se pueden sacar experiencias, evidencias que nos permitan ajustar lo que nosotros hemos diseñado para una mejor profundización de estas temáticas con los estudiantes de las facultades de ciencia. Y lo otro también tiene que ver con el tema de emprendimiento de base científica tecnológica, cómo también promovemos, educamos, culturizamos a los estudiantes de que sí se puede emprender desde la ciencia y la tecnología desde las facultades de ciencia, y eso también es una tarea que nos lleva muchas veces a repensar mucho de las cosas que hacemos, porque tenemos que irnos casi a los orígenes de cuando partimos en las distintas unidades de las vicerrectorías, porque tenemos que principalmente conocer cuáles son los estudiantes, mapear la situación, son como las primeras ideas, las primeras semillas. Yo no puedo pensar que voy a tener muchas empresas de estudiantes o de graduados, y sobre todo posgrado, que además tienen que hacer muchas tesis doctorales de magíster, que es lo que tienen que desarrollar por sí para graduarse, de un día para otro. Entonces, este es un proceso, es un tránsito, y entonces estamos de alguna forma partiendo con conocer cómo estamos y cómo podemos abordar el universo de las facultades de ciencia, porque nuestras 3 universidades tienen mucha experiencia en trabajo de emprendimiento y transferencia tecnológica, y ustedes también lo deben saber súper bien, pero
naturalmente, desde la Facultad de Ciencia, los estudiantes en particular no son los que más participan en todos los programas que uno hace con mucho cariño. Entonces, eso significa hacer un doble clic especial en conocerlos, en saber qué quieren, cómo los motivamos, y en llegar a ellos con las mejores estrategias y los mejores programas que nosotros podamos diseñar. Súper. Y Etienne, en ese sentido, ¿cuáles son las proyecciones que tienen para el consorcio? Si bien ahora están haciendo como una especie de mapeo, ¿qué te gustaría que pasara en el futuro con Science Up? Sí, mira, hay muchas cosas que se empiezan a implementar desde el próximo año, ya pensando en marzo. Nosotros todos los eneros de año nos encerramos a pensar y a evaluar el año que pasó y diseñar un poco todo lo que vamos a hacer desde marzo en adelante. Hay muchas cosas se vienen, en particular de lo que más me recuerdo y yo creo que me motiva mucho también a nivel personal es proyectos de co-creación, de trabajo conjunto entre académicos con estudiantes de las facultades de ciencia con profesionales de empresas del sector privado. Evidentemente, yo creo que esto es un tema hiper conocido por todos en nuestro país, la poca inversión del sector privado en investigación y desarrollo, los profesionales no tienen tiempo, es difícil llegar a ellos, es difícil conocerlos, saber qué quieren, qué no quiere el sector privado desde el lado de la ciencia. Nosotros, trabajadores de universidades y ustedes también en la UTL, tenemos ciertas hipótesis, ciertos pensamientos, pero cuesta muchas veces tener acciones como sentarse a la mesa o verse en un Zoom con profesionales, con hartos profesionales privados que trabajan en empresas y nos digan, mira, así yo veo el desarrollo científico, o esto necesito yo, o cómo podemos trabajar en forma conjunta, cómo establecer confianza, cómo generamos colaboración. Aquí no estamos esperando, evidentemente hay como resultados que uno dice, bueno, mira, a través de una relación de proyectos de investigación aplicada o de innovación con el sector privado pudiesen haber más desarrollos tecnológicos, más patentes, más, en fin, un montón de otras cosas. Pero yo creo que aquí es súper importante cómo desde el consorcio se habilitan las relaciones, cómo promovemos de alguna forma una plataforma de trabajo colaborativo entre el sector privado y la academia, los académicos y evidentemente los estudiantes, en trabajos y en proyectos que sean colaborativos a partir de temáticas que sean muy importantes que los mismos privados tengan, donde la ciencia tenga algo que decir al respecto. Y esos proyectos evidentemente no pueden ser a muy largo plazo, son como muy pilotos. Así que yo siento que ahí hay una parte que es súper importante, que la relación con el sector privado de alguna forma es súper virtuosa y muy amplia, porque te permite saber cuáles son las competencias o cuáles son los profesionales que ellos más demandan, con qué capacidades, qué es lo que esperan de lo que la universidad está formando, cómo podemos mejorar nuestros currículums, ajustar los currículums, cómo podemos también colaborar para que existan pasantías de innovación y emprendimiento de estudiantes en las empresas, cómo también nos abrimos como universidad, conociendo lo que las empresas eventualmente necesiten o puedan demandar, abrirnos como universidad en términos de, mira, estos son los laboratorios, estos son los espacios, estos son los equipos, en fin. Entonces, tiene que existir esta relación bidireccional y recíproca de beneficio para ambas partes. Y uno que está como al medio articulando, yo creo que es un trabajo, por lo menos que yo lo veo con muchas expectativas, porque es muy de co-crear y de ir viendo cómo se dan las cosas. Y esto es como cultura, finalmente. ¿Cómo podemos promover que las facultades de ciencia se acerquen más al sector privado, pero también cómo hago que el sector privado se acerque más a las facultades de ciencia y a la universidad también en general, porque te abre un mundo de posibilidades, como te decía, los currículum, pasantías, prácticas, tesis doctorales en temas del sector productivo, tesis de magíster, de pregrado, trabajos colaborativos, en fin. Creo que es un universo que cuesta mucho en nuestro país, en otros países también, pero nada, pues estamos con todas las ganas de abordarlo desde el próximo año, y ese es un ejemplo nomás que te doy de varios más que están ahí en carpeta. Excelente, muchas gracias, Etienne. Ha estado muy interesante la entrevista, pero no nos dan tiempo, vamos a ir cerrando. No sé, Vania, si quieres decir algo. Sí, claro. Bueno, nosotros como Oficina de Transferencia y Licenciamiento apoyamos la creación de las empresas de base científico-tecnológico. Entonces seguiremos trabajando junto a ustedes en este consorcio. Nos da mucho gusto que se haya creado este consorcio. Así que ahí nos seguiremos viendo, Etienne. Sí, por supuesto. Allí todo suma. Este es un consorcio con un espíritu súper democrático, de trabajo en equipo, de trabajo de todos los equipos de las tres universidades.
en conocerse, y el principal foco, si bien tiene que ver con las facultades de ciencia, aquí tiene que ver con transitar hacia una sociedad más con más valoración del conocimiento científico, desarrollo tecnológico, con el progreso y con el bienestar del ser humano y de todos nosotros que somos habitantes de nuestro país, que eventualmente esperamos un país mejor, con un futuro mejor, y muchos sueños que la ciencia y la tecnología son un aliado y tienen mucho que decir al respecto. Entonces, trabajar en este consorcio y trabajar en estos temas es siempre una felicidad y un agrado para ir avanzando en cómo podemos contribuir a una mejor región, a un mejor país y una mejor sociedad. Así que gracias por la invitación a ustedes también a conversar esto, y ahí cualquier cosa nos comentan para después, cuando vayamos más avanzando a través de los meses. Totalmente invitados para siguientes capítulos, que nos vayan contando cómo sigue este desarrollo de este consorcio. Por supuesto, gracias.